Es licenciado en periodismo y su tarea la ha desarrollado como reportero. También ha sido director de prensa de Televisa. Es un crítico especializado en televisión, editorialista en diversos medios y conductor de programas. Como especialista de contenidos, afirma que de una u otra forma todos nos hemos convertido en telévoros, devoradores de canales de televisión, hasta posicionarnos en el programa, película, especial o serie preferida. A través de su análisis de medios, va a la caza de los detalles finos de lo que sale al aire y de quienes se dedican a realizar, producir, dirigir y actuar emisiones por televisión. Su conocimiento en relación a las telenovelas y sus personajes lo llevan a desmenuzar las historias y descifrar las tramas. Actualmente participa en el programa El cielo y el infierno, de Canal Telenovelas. Hoy con nosotros, Roberto Rondero. Querido Roberto Rondero, te saludo con gran gusto en este día. Mucho gusto en saludarte y bienvenido a ¿Y tú cómo estás? Al contrario, Julio, es un honor participar en tu programa. Muy valioso tu espacio, ¿no? A la conversación, a esta charla que nos gusta tanto, ¿no? Pues mira, la verdad es que afortunadamente ya vamos en este es el programa número 54, mi querido Robert. Parece mentira, se pasa muy rápido el tiempo y pues nos hemos tenido la oportunidad de encontrarnos grandes amigos, que esa es la finalidad de este espacio, encontrarnos, platicar y recordar grandes momentos, querido Robert, y contigo nos une un gran afecto, gran amistad, gran admiración profesional y por ahí dimos batallas juntos en una buena época de Canal 11, pero pues tú eres un hombre muy experimentado, mi querido Robert. Pues Julio, fíjate que haciendo ahora sí que cuentas que luego no nos gusta mucho hacerlas, pero son 43 años ya de estar en esto del periodismo, sobre todo en el periodismo de espectáculos. Entonces, sí hemos pasado por muchos lados y sobre todo con estos avatares a veces de la vida que no sabemos por dónde vamos a parar, ¿no? Pero finalmente sí ha sido muy divertido, muy apasionante y también tiene sus momentos críticos, ¿no? Oye, pero tú has sido un hombre que ha estado involucrado desde hace muchísimos años, efectivamente una gran trayectoria, en televisión específicamente, en radio también, pero en televisión te has metido fuerte. Yo recuerdo cuando tú eras jefe de prensa en Televisa, una de tus dos ocasiones, porque fuiste dos ocasiones, si mal no recuerdo, jefe de prensa de Televisa, después de haber estudiado en la Carlos Septién, desde luego. Fíjate que sí, Julio, ese momento fue importante, me marcó mucho porque, déjame decirte casi brevemente que antes yo tenía la idea ya de ser periodista, pero antes que ser periodista yo quería ser futbolista profesional. No me digas eso, Robert, nunca me hubiera imaginado. Ese es un dato curioso porque forma parte de mi vida, de mi existencia, porque afortunadamente se me cumplió. Fíjate que, bueno, mis papás siempre luchaban porque yo estudiara y sí, mi idea siempre fue combinar las dos cosas, pero mi pasión máxima era el fútbol. Lo logré hacer a nivel profesional en el Club América. ¿En qué otro equipo podría ser? Caray, no sabía eso, qué Sí, cosa. fíjate. Y llegamos, bueno, hasta la reserva profesional. Y tuvimos, pues, grandes momentos, grandes entrenadores también. Pero curiosamente comento esto porque yo desde el fútbol ya combinaba esta cuestión del periodismo y yo me esperaba a terminar los entrenamientos para poder charlar y hacer entrevistas con los jugadores de primera división, que en ese momento pues entrenábamos juntos, ¿no? Y bueno, salieron de ahí charlas muy interesantes con un Enrique Borja, por ejemplo, con Carlos Reynoso, con entrenadores como Raúl Cárdenas, como Antonio Jasso, como Roberto El Monito Rodríguez, gente que aportó mucho al fútbol mexicano. Pues yo me la pasaba así, iba yo en la mañana al fútbol y luego ya estudiaba yo en la Carlos Septín, y así lo fui llevando hasta casi el último año de la carrera, donde pues tuve que decidir de esas decisiones complicadas, pero creo que el periodismo era para toda la vida y fue la mejor opción. Oye, pero periodismo de espectáculos, yo te hubiera hecho haciendo un periodismo de deportes, un periodismo de fútbol, ¿no? Fíjate que sí, eso es lo curioso. Incluso llegué a tomar varios cursos de crónica deportiva, saqué mi licencia de locutor. Me acuerdo que mi compañero fue el Che Ventura, ya fallecido, Claro, sí, que en paz tomamos descanse. ese curso juntos. Entonces, a mí me apasionaba lo del deporte y la crónica, pero el camino me llevó a otro lado. ¿Por qué? Porque, bueno, llegué a Televisa y ahí fue una decisión en donde ya no era lo deportivo,
sino se abría el mundo de los espectáculos para mí, ¿no? Y ahí empecé a trabajar. Oye, déjame también platicarle aquí a las personas que nos están viendo, porque luego nos ve una generación muy joven y no sabe que antes se hacía un examen para locutor, no es como ahora que cada quien toma su YouTube o su Zoom o su Facebook o lo que quiera y hace lo que yo estoy haciendo. Antes te preparabas, ser locutor de radio y televisión requería una licencia que se tramitaba en una división de la Secretaría de Gobernación y la cual era un examen estricto que te hacían, ¿no, Robert? Tenías que tomar un curso y luego un examen. ¿Cómo no, Julio? Bien, bien lo dices. Era de rigor, era un examen muy rigorista porque además se dividía en varias etapas. Tú podías pasar una de cultura general, pero eso no implicaba que ya tuvieras el certificado. Había que pasar otra prueba en cabina y aparte otra prueba de improvisación ante un micrófono y de pronunciación en varios idiomas. Entonces tú podías haber pasado 3, pero si reprobabas uno, va de nuevo, o sea, tenías que volver a hacer la prueba. Era algo riguroso, porque además eran varias categorías. La categoría A te permitía trabajar en cualquier medio, pero la categoría B sí te limitaba a ciertos medios. Entonces, creo que había un rigor muy fuerte que fue muy positivo en el sentido de que, pues, quien estaba ante un micrófono, pues, sabías que tenía, pues, cuando menos una base, ¿no? Ahora, desgraciadamente, pues, se quitó todo esto y sí abunda mucho la improvisación o gente que pues no tiene el manejo adecuado para estar delante de un medio. Sí, 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 es increíble. Yo creo que es una pena que se haya quitado eso, porque te enseñaban primero la preparación del examen en cultura general, que era como jugar maratón, ¿no? Muchas veces ganaba la ignorancia. Ahora muchas veces en la radio y en la tele gana la ignorancia, pero por mucho, Por por la mucho. falta de esa preparación y de esa selección. Sí, yo creo que esto sí atrasó demasiado, ¿no? La parte profesional para locutores, para gente que se dedica a trabajar en los medios, pues ahora eso ya no es ningún impedimento. Entonces, cualquiera que tiene un contacto, un amigo, un conecte, pues fácilmente puedes entrar a un medio, pero cuando escuchas lo que, a veces las barbaridades que se dicen, sí se extraña mucho, la verdad, este rigor, que además era avalado por la SEP y era un documento súper necesario para poder estar en un Bueno, te medio. daba valor curricular y te daba nivel de ingreso, porque al ser alguien que había cursado, que había aprobado el examen y que contaba con la licencia, no costaba lo mismo un locutor. Es más, no podía ser locutor si no tenías esa licencia. Definitivamente, Julio, eso era un requisito indispensable. Y ojalá, como tú dices, ojalá se vuelva a esta etapa de mayor conciencia en este aspecto, mayor rigor, y habría más profesionales en los medios. Desde luego. Bueno, ya nos pusimos aquí, nostálgicos, pero a ver, mi Robert, cuéntame ese ingreso a Televisa, a ese Televisa que no es lo que, vuelvo a lo mismo, mi Robert, perdón por los ejemplos, no es lo que es hoy. En aquel tiempo en México había dos oportunidades de trabajar en televisión. Una era la televisión estatal, que era Imevisión en su momento, o bueno, el Canal 13, y la otra opción era Televisa. No había más. No había más, Julio, efectivamente. Y en el caso pues de la televisión privada todavía se limitaba mucho la situación de trabajo. Entonces, o entrabas a Televisa o estabas prácticamente fuera de la jugada en televisión, ¿no? Entonces, fue un momento importante. Yo entré a Televisa San Ángel. Todo ha cambiado, incluso la distribución de los foros, las estructuras han cambiado a lo que fue. Y había una gerencia informativa, así se llamaba, ni siquiera era una sala de prensa como tal, se llamaba gerencia informativa y llegamos prácticamente pues a abrir camino ahí porque se dieron cuenta la misma empresa que hacía falta la promoción adecuada, ¿no? Bajo un sistema de trabajo para sus producciones que cada vez aumentaban más y más en México y a nivel internacional. Fue ese momento en que hubo un boom de las telenovelas a nivel internacional y se requería la promoción adecuada. Entonces, creo que todos fuimos aprendiendo conforme a la marcha, pero sí creo que fue un momento clave a nivel de difusión, de relaciones públicas, de prensa, y empezamos a tener esa actividad muy constante porque se empezaron a hacer más eventos y claro, como tú bien lo dices, había otro sistema y la prensa también era otra.
A ti te tocó también una época, Robert, de una apertura, cuando la televisión mexicana se empieza a expandir a otros países. O sea, yo me acuerdo cuando yo años después vi, por ejemplo, no sé, Los ricos también lloran en ruso, ¿no? O decías tú, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Digo, a mí me tocó llevar Bisbirige de Canal 11 a China. Yo recuerdo en aquella gira de junio de 2002 con el presidente Vicente Fox, cuando todavía se usaban los aviones presidenciales y eran dignos de un mandatario. Recuerdo aquel aterrizaje en China, en donde en las vallas del aeropuerto decía en español y en chino, bienvenido Bisbirige. O sea, era una cosa de locura, los niños chinitos cantando canciones de Luis Pesetti en chino. O sea, unas cosas impresionantes, pero platícame, ¿a ti te tocó la expansión de las telenovelas también en otras partes del mundo? Sí, sí, Julio, así como esa experiencia que tuviste fabulosa, bueno, también tuve esa oportunidad, porque debemos decir que Los ricos también lloran, ahorita que la mencionaste, pues fue la novela que explotó la parte internacional, incluso Televisa se expandió de una manera bárbara y vieron otros horizontes. México se volvió gran exportador de telenovelas. Y bueno, así empezaron. Me acuerdo que había una división de Televisa que era ProTele, que también facturaba ya, incluso llegaron las telenovelas a tal grado de que se vendían antes de terminarse, es decir, algo que no ocurrió nunca más. Entonces se pedían como si fuera pan caliente en otros lugares. Y bueno, lo constatamos también con algunas producciones, en especial de Valentín Pimstein, que fue uno de los productores pilares de Televisa en esa época. Y bueno, ahí está Con Victoria Rufo. el caso de Victoria Rufo, ¿no? Que bueno, fue tremenda la situación, sobre todo en Rusia, en países en donde pues no hubieras creído que pasara esto, pues lo comprobamos porque también fuimos allá. Y a diferencia de otras producciones, esa pues tuvo mucho jalón porque aparte de que fue en Rusia, también se veía mucho en las provincias. Y déjame decirte que en los límites de Siberia, las telenovelas mexicanas tenían un auge tremendo. Yo no lo podía creer. Eh, Vivimos temperaturas ahí de menos 36, 38 grados. Era imposible salir y sin embargo la gente nos recibió en los lugares donde íbamos y veíamos que la gente se formaba para pedir autógrafos. Y no podíamos creer eso porque sí fue una expansión de la televisión mexicana que daba mucho orgullo porque finalmente no era ni por los mariachis, ni por el tequila, ni por las películas, sino era por las telenovelas mexicanas. Entonces, sí hubo un auge tremendo de exportación. Ahí empezó tu entrenamiento de quédate en casa, pero por los menos 38 grados, hermano. Definitivamente, y desayunando vodka a las 8 de la mañana, que es lo que te dan, caviar. Fue una experiencia muy, muy interesante con Victoria Rufo. En ese momento fue Eugenio Derbez, porque, digo, no es que me guste el chisme, pero forma parte del... Señor, eres un crítico y analista de televisión, ni modo que no me cuentes. ¿no? Cuenta, bueno, estamos entre amigos. Bueno, pues se pegó Eugenio porque según él se había acabado de casar con Victoria Rufo, que fue una boda falsa, una boda que no existió, pero que Victoria se la creyó. El caso es que pues no podía ir sola, sin su marido recién casada, y bueno, nos acompañó, y fue un viaje muy divertido también. Bueno, me imagino. Derbez tiene un espectacular. Un tremendo, y regresó todavía a hacer ya lo que fue, ¿no? Una persona ya muy famosa, muy conocida en el medio de la comedia, pero en Rusia realmente vivimos experiencias realmente fabulosas y compartimos muchos momentos importantes. Fuimos hasta a un hospicio con niños rusos. Fuimos a ver la preparación de las gimnastas olímpicas desde los 4 o 5 años de edad. Y todo esto impresionante, ¿no? Impresionante, impresionante. Ahí entiendes por qué logran llegar a donde llegan, ¿no? Definitivo, un dato en ese momento que fue curioso, pues que veíamos a las niñas y decíamos, qué bárbaras, estas son unas maravillas, pero los entrenadores nos decían que no veían a las niñas, que la primera prueba era ver a sus mamás.
a las mamás de las niñas. Claro. Los rusos ven la condición, la morfología, el físico de las mamás y ya saben que esas niñas no van a poder aspirar a grandes alturas si siguen esos pasos genéticos de las mamás. Entonces sí me quedé de a 6 porque pues esa era la manera de clasificarlas primeramente. Y bueno, y además venías de un auge, aquellos años, había un auge de admirar a los países socialistas respecto a la preparación de las chicas. Nadia Comaneci había sido en 1976, si mal no recuerdo. Por aquellos años había sido una gran gimnasta que se llevó la admiración del mundo entero. Y pues para todos nosotros era asombroso ver lo que los países socialistas creaban en niveles deportivos, ¿no? Y tú con tu, de alguna manera, de formación periodística también hacia lo deportivo, pues era de llamarte la atención, ¿no? De llamar la atención en un país, como dices, que ya cuando fuimos hacia 95 estaba viviendo esta transformación comunista, se estaban desapareciendo muchas estructuras y vimos ya una Rusia totalmente cambiada, ¿no? Claro, El sí. primer McDonald's, por ejemplo, ahí lo vimos. Pero, vamos, cuando se abrieron al mundo finalmente, ¿no? Sí, esta telenovela, pues simplemente María, sí, abrió muchos lugares y además telenovelas que habían sido recicladas, ¿no? Las originales ya habían pasado hace 20 años, pero no tenían el nivel de exportación que se tuvo en esa época. Así que Televisa aprovechó muy bien esta situación y empezó a exportar cada día más y más hasta llegar a un punto, como yo le llamo, ya del no retorno, porque desgraciadamente ahora es todo lo contrario. Ahora hay otros países que nos han superado. Bueno, sí te iba a preguntar de eso, justamente, ¿eres un especialista en ello? ¿Tienes justamente ahora un espacio informativo nuevamente donde analizas todo este tema de las telenovelas y tal? Pero también antes de irme tan acá, me voy a regresar un poco porque tú también estuviste formando parte del equipo de ECO, aquel sistema informativo con un despliegue internacional que lo cito por esto, yo creo que tuvo que ver mucho con los cimientos de esa expansión de Televisa, ¿no? Era impensable llegar a comercializar producciones de Televisa sin antes haber pasado por una penetración de presencia informativa con aquella visión del Tigre Azcárraga de llevar las noticias al mundo y del mundo a México, ¿no? Sí, sí, Julio, fíjate que este sistema informativo ECO que se inició prácticamente hacia los finales de los 80s, habría una gran posibilidad, pero también habría un gran reto para Televisa, ¿no? Televisa no había podido consolidar, poder estar de lleno en el mercado hispano en Estados Unidos, era como la gran meta. Y este sistema informativo de 24 horas quería atacar con todo lo que ya estaba establecido. Entonces sí causó mucha revolución, cambió toda la maquinaria, la estructura de noticieros Televisa en ese entonces, y bueno, echó a andar a los mejores valores, a la gente que había crecido con un 24 horas, con los sistemas de noticias pues tradicionales, pero aquí había que abrir espacios. Y era de lunes ahora sí que de lunes a lunes, 24/7. Entonces, creo que tuvimos oportunidad de aprender muchísimo, ya directamente con Jacobo Zabludovsky, al cual pues ahora sí que era la referencia máxima que teníamos, ¿no? Y sí nos veía cada segmento, parecía que no, y creíamos nosotros, la mayoría, pues que pues, estaba cansado o era hora que no lo iba a ver, y no, sí veía los espacios y te llamaba, ¿no? Decir, oye, a ver, esto estás mal, aquí no es por acá. Era muy estricto, sí, con mucho rigor periodístico, pero creo que a mí y a mucha gente nos ayudó a la formación ya de lo que debería ser la televisión. Una gran escuela, ¿no? Una gran escuela, sobre todo, Julio, esta parte de improvisación. Eso es lo que más nos enseñó, a no confiarse de un teleprompter, a no confiarse de que tú ya eres acá lo máximo y de que te piden algún autógrafo en la calle. Ya la gente se sentía soñada, ¿no? Pero cuando llegaban los problemas, había que resolverlos. Una vez a mí me sucedió en un sábado en Canal 2, donde se fue el teleprompter completamente, ¿no? Afortunadamente no me confié desde el inicio, tenía yo el guión y ya había anotado ciertas cosas y eso me ayudó a seguir, pero no había comunicación con el estudio, no había nada y pasaron aproximadamente 2 minutos en donde yo me seguí
me seguí por la libre porque parar Claro. no podía voltear, ¿verdad? Y tuve que improvisar ciertas cosas. Y sí, me llamaron la atención en un par de situaciones, pero pues cuando ves la lucecita roja, no hay manera de echarse para atrás y tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. Claro. Oye, Robert, también te tocó trabajar con Ricardo Rocha. Fíjate que sí, Julio, Ricardo fue una gente con la cual convivimos desde el inicio de mi entrada a Televisa y fue un cambio bárbaro en mi carrera porque de estar en la jefatura de prensa, pues él me llamó para coordinar todo el programa de manera artística de En Vivo. Un programa que, si bien no fue el pionero en ese horario, hay que darle el mérito, por supuesto, a Luis Carbajo en Canal 11, Gracias, señor. el gran maestro Carbajo, ¿no? Que develamos ahí una placa, ¿te acuerdas para Pues él? nada menos, nada menos. Entonces, sí, también hay que hacer mucho énfasis en esto, ¿no? Ya lo que fue En Vivo, más bien fue la prolongación de horario. Exactamente. Luis no llegaba a esos horarios porque era de 11 de la noche a 7 de la mañana. Entonces, era un programa, como lo dice el título, En Vivo. Y ahí aprendí demasiadas cosas, pero sobre todo era un nervio constante, una adrenalina la verdad se vive y se goza, pero también se sufre demasiado porque tú no puedes tener un elenco que cumpla al 100% con esos horarios, sobre todo en la noche. Y en un México de noche en ese entonces, en donde había una actividad febril, había de todo, ¿no? Claro. Había bar, había plazas, Centros nocturnos, perdón. centros nocturnos. Entonces era muy complicado programar 7 horas sin detenernos y sin poder pestañear porque se te iba el tiempo al aire. Entonces, yo aprendí muchísimo con Ricardo, que es una gente que es muy disciplinada, muy estricta también, y aprendí mucho de esta cuestión de que a veces no tienes que escuchar al jefe o a la persona para entender lo que en ese momento está sintiendo y se necesita. Este lenguaje no corporal es vital para hacer televisión, Julio. Si tú no conoces a tu jefe y el jefe no conoce a su personal, es muy difícil salir avante de un programa de este tipo. Sí, fue un gran reto, qué padre. Oye, también con Carlitos Espejel te tocó trabajar 2 temporadas, dos etapas de tu vida. Fíjate que sí, lo de Carlos es interesante porque es uno de los escasos niños actores que lograron sobrevivir a la adolescencia y a una cierta madurez. Entonces, casi todos se quedan en esta etapa de que son lindos, agraciados, pero conforme pasan los años se acabó. Carlos tenía desde el inicio La un talento chispa. especial, una chispa, un ángel, y lo recuerdo eh, con mucho cariño por su mamá principalmente, porque su mamá, doña Yolanda Espejel, que por cierto le mandamos saludos, está muy enfermita, pues ella me iba a ver a la oficina de prensa Televisa y me iba a contar las penurias que sucedía con todas las demás mamás de este programa de Chiquilladas, Sí, ya me donde había imagino. conflictos, había muchísimos problemas. Se daba preferencia siempre a las señoras que tenían más contactos, que tenían mayores posibilidades económicas. Esa es una realidad, ¿no? Y ella pues no tenía esa situación y entonces me iba a pedir consejos de qué hacer, ¿no? Porque a Carlitos le hacían esto, a Carlitos le hacían otro. Y bueno, Y cómo él, por su propio talento y digo, apoyo de la mamá, talento y todo, logra ser de los que más brillaron, ¿no? definitivamente, ya tenía ese talento. Y fíjate que, bueno, el gran despegue de Carlos, mucha gente dice que fue Chiquilladas, pero yo creo que fue un momento muy mágico cuando se presenta a una entrevista con Jacobo Zabludowski en 24 horas. En ese momento cambia la carrera de Carlos, porque suceden problemas en vivo del programa. Jacobo tiene que levantarse a atender una llamada de teléfono que no sabemos hasta la fecha si fue del presidente o de un secretario importante, y dejó a Carlos con 7 años a cuadro al aire y le decían, habla, le decían al niño, habla, habla. Y él tuvo que improvisar y ahí hizo un sketch de Mario Moreno Cantinflas. Lo que ocurrió en el momento después fue increíble porque una de las llamadas que hubo fue la de Mario Moreno Cantinflas, felicitando a Carlos por atreverse a hacer eso y porque lo hacía muy bien. Entonces, ese tiempo al aire en horario prime time fue importantísimo en la carrera de Carlos, que hasta la fecha
se recuerda, ¿no? Qué cosas, ¿no? Te ha tocado momentos. Oye, platícame también, Alfonso Arau, Laura Esquivel, como agua para chocolate, hermano. Te toca estar. Es cuando el cine mexicano trasciende. Sí, sí, Julio, yo creo que ese momento también es también de exportación, ¿no? Es cuando el cine mexicano da un paso después de años pues nada más estar con los charritos y lo mexicano y el ganado, sale que hay una película que logra ventas, logra colocarse en el extranjero. A mí ya me toca la parte de la promoción de Como agua para chocolate y fue realmente importantísimo porque pues había invitaciones a Japón, por ejemplo, el elenco había mucha opción para el cine mexicano. Ahí se empieza a ver el cine mexicano de otra manera. Con Alfonso Arau fue una situación que aprendí mucho, pero también me ha tocado. Siempre me ha tocado trabajar con gente muy especial, con temperamentos difíciles. Cuando a mí me preguntan qué has aprendido, yo les digo que más que aprender de lo bueno, he aprendido de lo malo de cada una de las gentes con las cuales he trabajado. Con esto quiero decir que a veces, no cometiendo los defectos con los que trabajo, quienes trabajas, tú puedes aprender mucho. Y en el caso de Arau era muy especial. Era una persona muy irascible, muy desesperado, pero que también tenía una gran visión para los negocios, para poder colocar su película no nada más en el gusto de un grupo, sino expandirse. Y me toca también esta situación, esta relación con Laura Esquivel, cuando eran todavía esposos, pero Claro. también me toca cuando Cuando hay ya un no, broncón entre ellos, ya no, y entonces cada quien jala como agua para chocolate por su lado, y se produce una ruptura muy fuerte pues que sí lesiona todo el proyecto, ¿no? Pero bueno, con Laura también vivimos cosas muy interesantes. todavía te tocó la etapa de Zapata con Arau. Fíjate que fue lo último que empecé a hacer con él. Ahí se acabó mi situación laboral con él. Eh, por lo mismo de que era una persona que no escuchaba. Y yo creo que es muy importante para los líderes, para los jefes, para los productores, escuchar, sentarse a escuchar a las personas que no estamos metidos del 100% en esto, pero que tenemos una visión un poco más amplia. Y yo le decía que era un gran error meter a Alejandro Fernández a hacer Zapata, que definitivamente no tenía nada que ver él con el cine, que no era la situación y que la prensa lo iba a acabar. No iba bien la película, pero bueno, no me hizo caso. Yo por esa razón preferí dejarlo porque ya no era compatible los intereses. Y tú tienes que promover algo en lo que creas Sí, siempre, ¿no? claro, tienes que comprar el proyecto. Si no crees ¿Cómo en lo él, pues, compras, no? Y entonces no me escuchó, se lanzó como el borras y fue un desastre. O sea, de verdad creo que como agua para chocolate a Zapata hay un mundo de diferencia. claro, no, desde luego, desde luego. Oye, y también entramos a la parte casi final de esta conversación. Tengo la fortuna yo de encontrarte en el camino y que me ayudes en una etapa importante de Canal 11. ¿Cómo te sentiste por ahí? ¿Cuál fue tu experiencia? Julio, debo decir que fue una experiencia increíble porque era el contraste para mí total de venir de la televisión privada a la televisión pública. Fue un cambio bárbaro. De entrada fue un cambio de mentalidad, ¿no? De la operación, de los presupuestos, de cómo se manejaba y se planeaba todo. Fue como un reencuentro a ese Televisa donde se hacían las cosas mucho por amor al arte, con cariño, con una obligación y un respeto al televidente que yo no había sentido ya. Entonces, volver a entrar a Canal 11 fue eso, ¿no? Ver cómo, ahora sí, perdón, se la partían, ¿no? Literalmente los técnicos, los equipos de producción, para tratar de salir adelante con los programas, con una estructura distinta, pero con mucha pasión. Entonces, para mí fue muy importante esto, porque aprendí lo que era la televisión pública. Y también aprendí que la televisión pública no es del director, no le pertenece a un director, ni le pertenece a los productores, es de la gente. La televisión pública es abierta, como decimos, ¿no? Entonces es un doble compromiso porque la gente tiene derecho a una televisión pública digna, de calidad, de contenidos. Me toca este crecimiento de Canal 11 hacia otros públicos
Ya no era nada más Cristina Pacheco, ya no era nada más 11 niños, sino se empezaron a hacer series, lo cual era de risa loca para la televisión privada. O sea, decían, esto no va a funcionar, por favor, están empezando a hacer cosas que no deben. Pues sí debían, y funcionó con XY, con paramédicos, con muchas series que se han estado haciendo y que hoy extrañamos. Quisiéramos otra vez este resurgimiento del canal y sobre todo con dinero. Yo siempre he creído, Julio, ya sea la televisión privada o pública, la tele se hace con dinero. Nada de que hacemos lo mismo con poquito y hay que hacer más con menos. No se puede. La televisión requiere dinero y presupuesto. ¿Cómo te sientes, Robert, ahora en tu nueva etapa, volviendo a las aulas de clases? Una maravilla. La vida a veces te da esas vueltas, ¿no? Esas vueltas de tuerca. Y creo que yo también ya debía dar, ¿no? De mucho de lo que me ha dado la carrera, el periodismo de espectáculos. Volví a mi alma mater, que es la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Estoy dando 2 materias, comunicación institucional y agencias de noticias. Entonces, veo una generación, Julio, totalmente distinta, que nos ha cambiado el panorama. Y en este momento de pandemia, y todo lo que va a ocurrir en el próximo ciclo escolar va a ser un cambio absoluto. Y o te pones las pilas o desapareces. Y los maestros tenemos esa obligación y ha sido muy difícil, sí, definitivo, pero es otra manera y te tienes que adaptar a dar estas clases. Y yo creo que me he encontrado con alumnos que están urgidos, necesitados de seguir en una profesión que les apasiona, porque el periodismo, sea en línea o no en línea, se tiene que hacer diariamente. Claro, finalmente cuéntame, mi Robert, ¿qué me platicas de el cielo y el infierno? ¿Cómo va eso? Pues mira, yo afortunadamente he estado en el cielo. Otros de mis compañeritos se han ido mucho allá al Al infierno. infierno. Fíjate que es un programa que terminó su primera temporada. Esperamos que sea la segunda por el canal Telenovelas. Telenovelas de De Televisa. nicho, Ajá. ¿no? Es un canal de Sí. nicho y que les gusta a mucha gente ver las telenovelas, las más clásicas. Y bueno, también las actuales. Entonces hacemos una crítica de televisión muy divertida. Nos acompaña Carmen Salinas, que hace mucho, ella no está ni entre el cielo ni el infierno, a veces se acomoda en uno y en otro, pero forma parte, ¿no? Carmen es muy simpática en ese sentido y le da vida al programa. Pero sí hacemos una crítica severa también, recordando, evocando muchos de las telenovelas que gustaron, que fueron pues, generadoras de ratings, por ejemplo, Cuna de Lobos, hablar de más de 40 puntos de rating, es ahora imposible hablar de eso, ¿no? Entonces nos dedicamos mucho a esas anécdotas y a mí pues me ayudó pues viví con los productores muchas de las etapas en que ellos fueron creando las telenovelas. Entonces creo que es una aportación interesante y los conmino a verlo, ¿no? Incluso en YouTube están los programas, El Ah, Cielo, mira. Ok, lo voy a sí, buscar para ahí que para ponerlo puedan ahí. revisarlos y están muy simpáticos los programas, pero sí, algunas imágenes nos recuerdan esa época gloriosa del melodrama, que somos campeones en el mundo del melodrama. No tenemos remedio, Julio. Mi querido Robert, pues el tiempo se nos ha acabado, pero es lamentable porque contigo hay muchas cosas Sí, que platicar. Siempre los encuentros contigo son muy gratos, muy anecdóticos, muy sabrosos. Eh, y la verdad es que te agradezco mucho este espacio, que me hayas regalado esta oportunidad de conversar y verte muy bien. Gracias, mi Julio. Sí, afortunadamente nos estamos cuidando. Estamos con nuestra agencia también, Ronderos Medios, y en una página que si quieren entrar, www.tvanshow.com. Ahí estamos haciendo también mucho de este periodismo de espectáculos que debemos defender, Julio, debemos preservar ante cualquier cosa y no dejarnos, ¿no? Que el espectáculo no sea lo pueril, el chisme, la falsedad, nada de eso yo lo comparto. Yo comparto el periodismo de espectáculos que no denigra, sino que dignifica y que también la cultura hace mucha falta en el espectáculo mexicano. Entonces, creo que solo así, sumando, vamos a poder volver a esas etapas gloriosas del periodismo mexicano, de quienes nos antecedieron, Julio. Y pues yo, antes que otra cosa, te agradezco mucho este espacio. Siempre te lo he dicho, eres hombre de palabra y eso para mí es lo máximo en este trayecto de tantos años. Muchas gracias, mi Robert. Muchas gracias. Pues también con mucha admiración, mucho aprecio. Síguete cuidando. Disfrutemos próximamente de algún encuentro ya cuando nos lo permitan. Pero mientras tanto, señor, cuídate mucho y muy agradecido nuevamente.
Al contrario, y les digo a los telévoros de corazón que no dejen de ver sus contenidos preferidos, ya sea en televisión abierta, ya sea en plataformas, pero que disfruten, sobre todo en este momento de contingencia, de lo que no han podido ver por su trabajo, por la situación de hogar, pues disfruten sus programas preferidos. Y síganos. Eso es, mi Robert. Muy bien. Abrazote grande y muy agradecido. Igualmente, mi Julio. Un abrazo. Saludos a todos. Gracias, igualmente. Hasta pronto.